Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar hoy día con la ISLM a partir de lo que terminamos de ver antes con el mercado del dinero, el mercado monetario. Así que, sin ir más lejos, sin demorar más la causa, voy a compartir pantalla con algunas presentaciones. Bien, aquí tenemos entonces lo que inicialmente habíamos estado viendo. Habíamos visto el precio del bono y la tasa de interés. Y para este caso, el ejemplo es el desarrollo de un bono de 100.000 pesos a 5 años con una tasa de interés del 6% anual. Al desarrollar la tabla, tenemos en los periodos y en el periodo cero, que es el inicio, es el momento en el que se compra el bono por 100.000 pesos, por lo tanto, el saldo que nos están adeudando a nosotros van a ser 100.000 pesos. Obviamente no hay intereses porque no ha pasado el tiempo, lo acabo de comprar, va a tener que pasar un año antes, acorde al desarrollo de estos intereses anuales del 6%, un año antes que hayan intereses, y obviamente tampoco hay amortización del principal, porque acorde al desarrollo de este bono, la amortización va a ser después de 5 años. De tal manera que en el periodo 1, un año después, lo que tenemos que los intereses devengados van a ser 6.000 pesos, que es el valor del cupón, que es lo que nos debieran cancelar, no se amortiza nada y por lo tanto nos siguen adeudando los 100.000 pesos. Al periodo 2 se devengan nuevamente intereses del 6% sobre estos 100.000 adeudados en el periodo 1, se pagan esos y al pagarse no se hace amortización todavía y se siguen adeudando los 100.000. Si este proceso se repite el periodo 3, 4, 5 y así ad eternum, lo que estaría pasando es que cada vez nos van pagando solamente los intereses y por lo tanto sigue debiéndose el principal. En el caso particular de este es un bono a 5 años, por lo tanto, terminados los 5 años, se han pagado todos los intereses y junto con pagar los intereses del quinto año, los 6.000 pesos, van a tener también que amortizar los 100.000 pesos y en este momento el saldo adeudado pasa a ser cero. Ahora bien, nosotros habíamos visto que en un préstamo a cuota fija, infinito, el préstamo era exactamente igual a la cuota partida por la tasa de interés. ¿Ya? Y en este caso, si contemplamos el precio del bono, la cuota sería el cupón serían los 6.000 pesos, que son los intereses devengados, 6% sobre, dividido por el 6, los intereses, 6%, nos dice que el precio del bono son 100.000 pesos. ¿No? Y esto es razonable, es decir, el precio del bono multiplicado por la tasa de interés me da el cupón, los intereses que están devengando. ¿No? ¿Qué pasaría entonces hoy día si la tasa de interés de mercado variara y se incrementara y en vez de ser 6% fuera el 7,5%? Lo que estaría pasando entonces es que si yo compro el bono hoy y no ayer el bono costaba 100, pero devengaba intereses para el 6%, por lo tanto me pagaban 6.000. Hoy este bono, también por 100.000 pesos, devenga intereses, tiene interés, la tasa de interés es de 7,5%, devenga intereses al 7,5%, por lo tanto serían 7.500. Lo que sí sabemos es que, acorde a esta misma fórmula, si la tasa de interés sube, el precio del bono debiera caer, porque ese cociente se hace más pequeño. Entonces, el punto es, si la tasa de interés sube, ¿cuánto, ¿a cuánto yo debiera comprar ese bono? ¿Cuál debiera ser el precio del bono? Bueno, debieran ser los mismos 6.000 que están generando este bono que, que está en oferta en el mercado. Si devenga 6.000 de intereses a una tasa del 7,5%, lo que tengo que hacer entonces es, de alguna manera, igualar el precio del bono, tal que la rentabilidad, ¿ya?, que me esté otorgando al precio del bono para la tasa del 7,5% sea exactamente igual a los 6.000. Y en ese caso, entonces, al dividirlo, digo los 6.000, los intereses, dividido por la tasa y media del 7,5% hoy, ese bono debiera costar 80.000. De tal manera de que yo pago 80.000 y obtengo la misma rentabilidad por el bono
que de 100.000 que devengaba, tenía un 6% de interés y devengaba 6.000 de intereses, hoy día, dado que las condiciones de mercado cambiaron, yo voy a pagar solamente 80.000 por ese bono, ¿no? Ahora, las empresas lo que hacen es, no existe nada eterno, ¿no? A pesar de que sí se han hecho bonos perpetuos bajo condiciones muy, muy especiales. Yo les he explicado el caso para el Canal de Panamá y el bono que emitió en forma perpetua la Corona para poder financiar la guerra, eh, porque necesitaban dinero los ingleses, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que hacen las empresas es emiten una cantidad de bonos, llegado el momento, tienen que y están pagando los intereses, llega el momento que tienen que devolver los saldos adeudados y por lo tanto tienen que pagar el principal, devolverlo. Y en ese caso, previo a eso, lo que hacen es otro tiraje de bonos, ¿ya? Bajo otras condiciones que pueden ser eventualmente muy similares. Y de esa manera entonces mantienen una cantidad de dinero importante, permanente, que ellos están invirtiendo en maquinaria, en materia prima, para poder financiar, digamos, sus procesos productivos. Y es una forma interesante de poder obtener dinero pagando intereses por ello, sin comprometer la propiedad de la empresa. La otra cosa que habíamos hablado también era acerca de la tasa de encaje y el multiplicador bancario. Y en este caso, la tabla desarrollada tiene una tasa de encaje del 40%, es decir, si se depositan 100 pesos, van a quedar guardados 40, de esos el 40% queda en encaje, en bóveda, frente a la eventualidad que algunos de aquellos depositantes, de estos que depositaron 100 u otros montos, digamos, pueden ir a girar. Y para que eventualmente cuando vayan a girar no se provocan desfases de caja y por lo tanto no puedan obtener su dinero. Así que quedan 60 libres y esos 60 libres, préstamo. El banco tiene toda la posibilidad de poder prestarlos. Si los presta los 60, tiene que dejar en encaje 24 y por lo tanto puede prestar 36 y así sucesivamente hasta que al final de cuentas lo que va a pasar es que van a figurar 100 pesos adeudados por el depósito inicial con lo que parte todo este proceso. Y los otros son todos los préstamos que fueron haciendo y que fueron quedando respectivamente en las distintas cuentas de ese u de otros bancos. En total, en general, y sobre esos bonos, sobre esos montos las personas que obtuvieron los préstamos van obteniendo su dinero, van girando. En general, entonces, la suma de todo esto suma 249 pesos. Si miramos los encajes, la suma son 100 pesos, es decir, los 100 pesos iniciales con los que partió sí están en la banca, aunque pueden estar atomizados en distintos bancos, ¿no? Pero están los 100 pesos y por lo tanto, sí, cuando la persona que los depositó quiere girarlos, sí los puede girar. Pero ¿qué pasó? 249 menos 100 son 149. Estas son las cantidades que se lograron prestar. Es decir, los 100 pesos quedaron 100 pesos en encaje por la devolución más 149 en crédito. Y la verdad es que el dinero no se estiró ni creció, ya ni lo que pasó es que ni siquiera se incrementó la cantidad de dinero circulante en términos de billetes. La misma cantidad de billetes siguió circulando en la economía. Lo que pasó es que se creó deuda, se generó deuda a partir de los créditos y los préstamos. Deuda que las personas van girando y van girando por un lado, pero por otro lado se van depositando y van depositando por ahorro o van depositando porque están pagando cuotas de los dineros prestados previamente y por lo tanto se forma todo un círculo en el que una rueda en la que van entrando y saliendo y no hay descalces, ¿ya? No hay desfases. Por lo tanto, los 100 pesos se convirtieron finalmente en 249, 100 que tienen que devolver, más los 149 en créditos, en préstamos que se dieron. Y no es que, como digo, se haya creado dinero. Esto es como si se creara dinero. Y la verdad es que lo que se está generando es deuda. La banca genera deuda porque dio créditos, préstamos a la gente, ¿ya? Partiendo sobre la base de estos 100 en depósito. ¿Qué pasaría ahora si la tasa de encaje cambiara? Si la tasa de encaje cambia y hoy día tuviéramos entonces que la tasa de encaje es del 20% solamente, es decir, la mitad, lo que va a pasar entonces es que por los mismos 100 pesos hay que dejar 20 en encaje, 80 van a quedar libres para prestar,
80 se prestan, 16 en encaje, 64 para prestar y sucesivamente. Y así se generan hoy día, no como antes, en que habían solamente 9 operaciones, aquí ya a la 17 o a la 18 podríamos decir que en el fondo tenemos todos los encajes, la suma de todos los encajes son los 100 pesos. Aquí nos faltan 2 pesos para los 100, aquí tendríamos, supongamos que llegamos a los 100, aquí tendríamos 494, 494 menos 100, es decir, se generaron 394 en préstamos. Vale decir, a medida que disminuye la tasa de encaje, entonces hay una mayor cantidad de dinero generada, entre comillas, por la deuda. ¿Ya? Es como si la banca creara dinero, y la verdad es que lo que se está creando es deuda. A menor tasa de encaje, entonces el banco, por la cantidad de dinero que puede prestar, por la cantidad de veces que puede prestar, por las vueltas que se dan en el sistema, lo que va a pasar entonces es que se va generando mayor cantidad de deuda. El multiplicador bancario entonces pasa a ser más grande. ¿Qué pasaría si todos los agentes mantuvieran su dinero en efectivo, si todas las familias mantuvieran su dinero en efectivo y nadie depositara en el banco? El banco entonces no tendría dinero para prestar, excepto su propio capital de trabajo cuando se generó la empresa, y por lo tanto, no pudiendo actuar y no pudiendo percibir préstamos para que le generen los préstamos que va a hacer, estos depósitos para los préstamos, entonces comercialmente como empresa no presta el servicio que tiene que prestar y por lo tanto la empresa, la banca, se muere, ¿no? Lo mismo pasaría si en vez de, si la tasa de encaje fuera 100%. Si la tasa de encaje fuese 100%, lo que va a pasar entonces es que todo ese dinero que se deposite, todo tiene que quedar en la bóveda. Va a pasar un tiempo en que tienen que devolver los dineros que estaban en depósitos y van a tener que incluso pagar intereses y por lo tanto se van a descapitalizar y no habrán generado ningún crédito, ningún préstamo han dado y por lo tanto como empresa comercialmente también se muere. Y el otro extremo sería cuando el beta fuera 100%. Es decir, perdón, ¿cómo se llama? La tasa de encaje fuera 0% y por lo tanto el 100% de los dineros depositados se pueden prestar. Y en ese caso el beta poco menos que se hace infinito. Todo dinero que entra se deposita, se deposita y se presta, se deposita y se presta, se deposita y se presta, ¿no? Entonces no habría no habría dinero en la bóveda, ¿no? Así que se generaría poco menos que infinito. Y esas son todas las situaciones. Entonces, el multiplicador bancario, por un lado, depende de la tasa de encaje y dependería también de las preferencias por liquidez. La tasa de encaje vimos que si disminuía la tasa de encaje, entonces la cantidad, a menor cantidad, a menor porcentaje de dinero posado en las bóvedas, esto significa que el multiplicador bancario crece. Cuando pasábamos de 40 a 20, está disminuyendo, pasábamos, como, más que se duplicaba la cantidad de dinero que se podía prestar, ¿no? Se prestaba. Y las preferencias por liquidez, si cuando las abuelitas guardan su dinero en la cómoda, en el velador o debajo del colchón o en otro lugar con llave o algún lugar escondido, porque las abuelitas tienen miedo de que les puedan entrar a robar, porque no confían a lo mejor en el sistema bancario, porque salir de la casa con dinero para ir a depositarlo o salir para ir a girar dinero, esto significa el riesgo de que les pase algo. Entonces, mientras menor cantidad de dinero haya circulando en la economía, mientras mayor cantidad de abuelitas guarden su dinero debajo del colchón, lo que va a pasar entonces es que hay una menor cantidad de dinero, desde todo este dinero que está circulando en la economía que tienen los bancos y por lo tanto a menor cantidad de dinero, menor cantidad de préstamos y por lo tanto está disminuyendo, ¿ya? El multiplicador bancario, ¿no? Menos cantidad de dinero circulando, disminuye entonces el multiplicador bancario y el beta entonces, este multiplicador depende, es una función de la tasa de encaje que la define el Banco Central y las preferencias por liquidez que no las define nadie porque están atomizadas. Y depende, por lo tanto, de la cultura o de las creencias de las personas. Veamos entonces ahora un resumen de la ISLM. Siempre pensando en una economía cerrada y pública y partiendo de lo que inicialmente vimos, nosotros partíamos con el flujo circular de la renta, decíamos teníamos un mercado de bienes y servicios, que esta era la economía real, que era la economía que nosotros podíamos funcionar sin necesidad de dinero, pero con el trueque lo que representaba algunos cuantos problemas. Y por otro lado estaba el mercado monetario,
que no era necesario para el mercado de bienes y servicios, pero sí ayudaba mucho en el desarrollo de este, y se complementan perfectamente. Entonces, por un lado, Keynes decía, tenemos funciones consumo, que era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, que el ingreso disponible era la renta o ingreso menos los impuestos más las transferencias que percibían las familias, y los impuestos correspondían a la renta multiplicada por la tasa de impuestos. Si yo tomaba esto e iba poniendo la tasa de impuestos dentro del ingreso disponible en el consumo, llegamos a que finalmente el ingreso disponible es 1 menos T por la renta, más las transferencias, y el consumo era el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir menos la tasa de impuestos por la renta, más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Que la inversión era inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, y el gasto de gobierno era un gasto autónomo y era constante. No variaba y se hacía por ley, se dictaba por ley. Y por lo tanto la composición, una vez determinada acorde a la ley, tampoco puede cambiar. El multiplicador del gasto autónomo, multiplicador keynesiano, era 1 partido por 1 menos C por 1 menos T, y el gasto autónomo era la suma de los autónomos, era el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por las transferencias, que son autónomas, más la inversión autónoma, más el gasto de gobierno, que también es un autónomo. Y el I de equilibrio, el punto donde todo lo demandado es producido y por lo tanto consumido, ese I de equilibrio era el multiplicador por el gasto autónomo menos B por I. Y de aquí nosotros llegábamos a definir la función IS, que era la tasa de interés, era el gasto autónomo dividido por B, menos 1 partido por alfa B por la renta. Y esta IS es el conjunto de puntos en el plano tasa de interés renta, los puntos tasa de interés y renta, tal que el mercado de bienes y servicios se encuentra permanentemente en equilibrio. Y por otro lado teníamos el mercado monetario, donde la demanda de dinero era la sensibilidad de, de esta renta, de esta demanda de dinero con respecto a la renta, menos la sensibilidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés. Y esa es la demanda de dinero, pero teníamos una oferta de dinero que provenía del Banco Central y era la masa monetaria real ofertada, que es la misma masa monetaria, la cantidad de dinero que está impreso y monedas que están circulando en la economía, pero multiplicada por el multiplicador bancario que hace crecer más esto, y tenemos entonces esta masa monetaria real ofertada, donde P es el deflactor de la economía. En equilibrio en el mercado monetario, la masa monetaria real ofertada va a ser exactamente igual a la cantidad de dinero demandada, entonces K por I menos HI, y llegábamos a que la ecuación o a la expresión I igual K partido por HI, la tasa de interés, menos 1 partido por H por la masa monetaria real ofertada, y a eso le llamábamos LM. La función donde está en equilibrio la cantidad de dinero demandada con la masa monetaria real ofertada. Y decíamos que en el plano de tasa de interés renta, esta LM es el conjunto de puntos en este plano, tasa de interés renta, tal que el mercado monetario está permanentemente en equilibrio. Lo que podemos observar en todo caso es que tanto para la IS como para la LM, ambas expresiones están en el plano tasa de interés renta, y que variaciones en el mercado de bienes y servicios, o sea, variaciones en la IS, variaciones en la renta, estas variaciones en el I de equilibrio, lo que va a pasar es que tienen afectan y cambian la tasa de interés de mercado en el mercado monetario. Cambios entonces en el mercado de bienes y servicios, del I de equilibrio, de la renta de equilibrio, afectan y condicionan y cambian, ¿ya?, la tasa de interés del mercado monetario. Y cambio en la tasa de interés de mercado, lo que va a pasar en el mercado monetario va a provocar cambios en el mercado de bienes y servicios, porque estos cambios en la tasa de interés afectan la IES y por lo tanto afectan el mercado monetario. Entonces, observamos que cambios producidos en el mercado de bienes y servicios, tales como cambio positivo o negativo, si incrementa o disminuye el gasto de gobierno, la inversión autónoma, que depende solamente de los inversionistas, o algún otro componente que pudiera haber en el gasto autónomo,
en el multiplicador del gasto autónomo o multiplicador keynesiano o la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, provoca cambios en la renta de equilibrio. Cambios en la renta de equilibrio van a provocar cambios en la tasa de interés de mercado. Estos cambios en la tasa de interés de mercado provocarán cambios en la renta de equilibrio. Y por lo tanto, al ser interdependientes los mercados de bienes y servicios con el monetario, se provoca de alguna manera una oscilación convergente en torno al punto de equilibrio, que veremos en un slide más adelante. Por ahora, lo que nos interesa es que en el plano de tasa de interés renta podemos graficar la IS y LM, y la LM es una función creciente que la dibujamos como una recta, a pesar de que son curvas, pero no dificulta para nada y al contrario simplifica la visualización, pero no cambia el concepto ni la comprensión del fenómeno de lo que estamos estudiando. Y la LM es una función creciente, una recta dependiente creciente, y la IS es una función cuya pendiente es negativa y por lo tanto decreciente. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos cambios? El incremento del gasto de gobierno, es decir, a partir de una política fiscal expansiva, porque cuando la política fiscal se expande, lo que estamos tratando es de expandir y hacer crecer la renta, y que para este caso pasa a ser también el PIB, entonces esto lo podemos ver aquí en las líneas verdes. Pasamos de la IS a la IS' y se cortaba inicialmente en un punto X, ¿ya? Y hoy día en la IS' se corta en un punto claramente mucho mayor. El incremento de la tasa del gasto de gobierno va a provocar cambios solamente en los interceptos, pero no en las pendientes que pasan a ser las mismas, por lo tanto el desplazamiento es paralelo, ¿no? Entonces, si estamos siempre en el esquema ISLM con una política fiscal expansiva, lo que vamos a hacer es hacer crecer, incrementar el gasto de gobierno, y al incrementar el gasto de gobierno, lo que vemos entonces es que la IS se desplaza a la IS por una IS prima, se expande, sale hacia afuera y podemos ver que lo que pasaba es que anteriormente veíamos que la diferencia estaban solamente en los interceptos. Y aquí, cuando hacemos la función que va a crecer, cuando aplicamos una política fiscal expansiva, la IS también se desplaza y lo que va a cambiar es el intercepto. Fíjase que inicialmente esta ISLM estaba en equilibrio a una tasa de interés I sub 0 de mercado y una renta I sub 0, o producto I sub 0. Y entonces, lo que va a pasar es que al aplicar el incremento del gasto de gobierno, se nos desplaza la IS. Y como estamos solamente afectando el mercado de bienes y servicios y no el monetario, seguimos manteniendo una tasa de interés I sub 0 y por lo tanto la proyección de esa tasa de interés I sub 0 va a cortarse con la IS en un punto de prima, la IS prima en un punto de prima. Pero en ese punto, a diferencia de lo que pasaba en E, donde la IS y la LM se cortan y por lo tanto el punto E pertenece tanto a la LM como a la IS y está en equilibrio en ambos mercados, el de bienes y servicios y el monetario, aquí en el punto de prima está solamente sobre la IS, la nueva IS, la IS prima, y por lo tanto no está en equilibrio en el sistema, está en equilibrio solamente para la IS, el mercado de bienes y servicios, pero no el monetario. Se forma entonces una brecha entre E y E prima, una brecha que está mostrando de alguna manera el desequilibrio con la LM. Pero esa brecha, a medida que se incrementa la tasa de interés de mercado, lo que va a pasar es que se va a ir cerrando y va a llegar un punto en el que va a llegar a un punto E segunda, E super 2, donde a una tasa de interés I sub 1 y a una renta I sub 1 se está nuevamente en equilibrio ISLM. Y ese fenómeno que sale de alguna manera del punto de prima a ese E super 2, donde se va cerrando la brecha, le llamamos fenómeno de expulsión. En este caso, una política fiscal expansiva va a provocar un incremento del PIB, porque pasamos
de I sub 0 a I sub 1 o Y sub 0 a Y sub 1, pero a costa de un cambio en la tasa de interés de mercado que va a pasar de I sub 0 a I sub 1. Y por lo tanto, el costo del capital va a ser más caro, el costo de los créditos van a ser más caros, y eso va a terminar de alguna manera afectando los sistemas productivos, pero por la parte de la función de costo. Veamos ahora entonces con una política fiscal contractiva. Esto es exactamente lo mismo. Lo que va a pasar es que hoy día, en vez de incrementarse el gasto de gobierno, el gasto de gobierno disminuye, se contrae, por lo tanto se va a contraer la economía que estaba en I sub 0, vamos a llegar al punto E prima, con una contracción, ¿ya? Pasamos de Y sub 0 a Y sub 1, y hay una contracción en la economía, pero y esto debiera provocar entonces una caída, no solamente en este caso del PIB, sino que también de la tasa de interés. ¿Qué pasa? Cuando la aplicamos de IS y AC prima, lo que va a pasar es que como estamos cambiando solamente en el mercado de bienes y servicios, mantenemos la tasa de interés de mercado en I sub 0, se corta entonces esa tasa de interés de mercado con I sub 0 en el punto E segunda, y por la contracción, digamos, de la economía, pero se está en desequilibrio porque está solamente sobre la IS prima y no en el equilibrio de mercado que sería ISLM. Esta brecha se va cerrando en la medida en la que va disminuyendo la tasa de interés de mercado hasta que llega el punto en el que ambas se encuentran nuevamente y se llega al equilibrio ISLM. Y este fenómeno es el efecto expulsión, ¿no? Lo que está pasando entonces es que al disminuir el gasto de gobierno, estamos diciendo que se redujeron las inversiones en puentes, en caminos, se separaron, digamos, las actividades de las construcciones de escuelas, disminuyó el número de trabajadores del Estado y por lo tanto hay más cesantía, hay menos inversión, y esta contracción necesariamente, digamos, va a significar de que hay una menos actividad económica, y al haber menos actividad económica desde el punto de vista de la banca se encuentra entonces con excesos de dinero, hay exceso de liquidez, ¿ya? Y la única forma de prestarlo, ¿ya? Y la, es bajando el precio del dinero porque hay exceso de liquidez, ¿no? Exceso de dinero circulante. Y por eso también es la razón por la que la tasa de interés tiene que caer y llega finalmente a E1, E prima. Así como teníamos política fiscal, tenemos también política tributaria. Si la política tributaria es expansiva, lo que estamos diciendo entonces es que a las familias se les está disminuyendo la cantidad de impuestos. Y por lo tanto, al disminuir la cantidad de impuestos, si están pagando menos impuestos, si pagaban el 20% y ganaban 1.000.000, menos 20% de impuestos, tienen un ingreso disponible de 800 más transferencia, ¿no? Y si ahora los impuestos son, en vez de ser el 20% del 10%, entonces va a ser el millón, menos 10% del millón, menos 100, quedan 900 más transferencias. Al disponer entonces de una mayor cantidad de ingresos disponibles, obviamente hay más consumo y hay más producción y por lo tanto mayor PIB. Y ahí tenemos entonces que una política tributaria expansiva lo que se estaba buscando es hacer crecer el PIB, ¿no? A partir de una disminución de los impuestos personales. En este caso, lo que teníamos es que tenemos una demanda agregada A y una demanda agregada A prima, y cuando se disminuyen los impuestos, lo que está pasando entonces es que se mantiene el mismo intercepto, pero sí está pivoteando esta recta, y se va a cortar entonces con la renta, primero en un punto E y después en un punto E prima, que lo que significa que está creciendo esa renta y ese PIB. Veamos cómo se vería entonces en la ISLM. En la ISLM lo que va a pasar es que tenemos la IS que se corta con la LM en ese punto, a una tasa de interés I sub 0 y a un producto Y sub 0. Al disminuir la tasa de impuestos personales, entonces lo que va a pasar es que va a pivotear ahora y sobre el punto de corte, digamos, en el eje de la tasa de interés, y se va a cortar entonces ahora en un punto E donde claramente lo que ha crecido es el producto. Como lo que estamos variando es nuevamente la IS
entonces mantenemos constante la tasa de interés de mercado, se debiera cortar en ese punto con la IS', nuevamente nos encontramos con que está en desequilibrio, se forma una brecha, esa brecha se cierra en la medida que va incrementando la tasa de interés, se va cerrando la brecha hasta que llegamos al nuevo equilibrio. De Y sub 0 a Y sub 1, por lo tanto creció el PIB, creció el producto, creció la tasa de interés de mercado, ese fue el costo, pero también disminuyó la tasa de impuestos personales. Y ese es el fenómeno, el efecto expulsión. En contrario, con una política tributaria contractiva es exactamente lo mismo, pero mirado, digamos, al revés y por lo tanto está disminuyendo el PIB y está disminuyendo la tasa de interés de mercado cuando está subiendo la tasa de impuestos a la familia. Veamos qué pasaría ahora. Ya hemos visto, digamos, podrían haber transferencias, se produce exactamente un desplazamiento en paralelo, un poco más limitado, nos va a tocar verlo más adelante. Nos interesa ahora mirar qué pasa en el sector monetario. Tenemos entonces el esquema de la demanda de dinero con política monetaria expansiva, lo que decía que la LD era exactamente igual a la masa monetaria real ya ofertada, y los puntos donde la masa monetaria real ofertada se corta con la LD, esos puntos son los puntos donde están en equilibrio con la oferta de dinero. Y veíamos que la M era I igual K partido por HI menos 1 partido por H por la masa monetaria real ofertada. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué pasa con esta, cuando pasamos de la LD, ¿ya?, con las intersecciones con la masa monetaria real ofertada en el punto de equilibrio, qué está pasando, digamos, con la LM. Lo que va a pasar entonces es que cuando tengamos una política monetaria contractiva, la LM se va a desplazar hacia la izquierda, y si tenemos una política monetaria expansiva, es la LM la que se desplaza hacia la derecha. Tenemos que ver que una política monetaria expansiva incrementa la masa monetaria, pero el multiplicador bancario es mayor a 1, por lo que la incrementa muchísimo más. La masa monetaria real ofertada crece muchísimo más que el cambio eventual en la masa monetaria. Nosotros podemos decir que la masa monetaria, producto de una operación de mercado del Banco Central, se incrementó en 1.000 millones de pesos o 1.000 millones de cualquier cantidad, no sé, de dólares, porque recompró una gran cantidad de bonos y por lo tanto incorporó una cantidad de dinero a cambio de estos papeles financieros y se creció la masa monetaria. Pero ese es el efecto principal, ¿ya?, el impacto inicial que tienen los 1.000 millones extras en la economía. Pero como esto finalmente van a ir a la banca, y la banca, como que si generara dinero, estos 1.000 se van a convertir en una cantidad mayor, y pueden ser 1.500, 1.800, ¿no?, finalmente. Y esta mayor cantidad de dinero en el mercado, esa masa monetaria real ofertada, cuando se incrementa, se hace más negativo el intercepto de la curva LM, ¿no? Entonces, para un esquema, bueno, también en contrario, digamos que podemos decir que así como se hace más negativo, se puede hacer menos negativo si la política fuera en contraria. Y para el esquema ISLM, con una política monetaria expansiva, lo que está pasando entonces es que estamos en equilibrio inicial en una tasa de interés I sub 0 y Y sub 0 en la renta. Se incrementa la LM porque está incrementándose la masa monetaria real, la masa monetaria, y ese desplazamiento incrementa la masa monetaria real ofertada, se desplaza la LM a una LM prima. En este caso, entonces, lo que está pasando es que lo que está variando es la masa monetaria y no el producto que proviene de la demanda de bienes y servicios, depende del otro mercado, el mercado de la economía real. De tal manera de que lo que mantenemos constante ese es el producto Y sub 0, y cuando se desplaza la LM a una LM prima,
yo debiera estar en este punto, pero en este punto, no sé, es sub 2, ¿ya? En ese punto donde se está cortando la proyección de Y sub 0 y la LM', en ese punto estoy solamente en equilibrio en la LM', no estoy en equilibrio en el sistema. Y se provoca esta brecha y con esta brecha se va cerrando en la medida en la que va incrementando, va cambiando esa tasa de interés y por lo tanto finalmente llegamos a que el equilibrio está en E'. Y en términos reales lo que va pasando es que pasamos de E a E' en el equilibrio, lo que ha bajado o lo que ha caído es la tasa de interés de mercado, ¿no? Aquí había caído mucho, pero se comienza a cerrar, comienza a subir, a subir, a subir, hasta que finalmente llegamos a E' y es solamente la caída de I sub 0 a I sub 1 y el producto se incrementó de Y sub 0 a Y sub 1. El incremento de la cantidad de dinero circulante, la mayor liquidez, hace que caiga la tasa de interés de mercado, ¿no? Y obviamente esta mayor cantidad de dinero y la caída del precio del dinero lo que va a hacer es que finalmente se reactiva la producción y se incrementa el producto y por lo tanto crece el PIB. En contrario, lo que va a pasar es que disminuye la masa monetaria, finalmente pasamos de Y sub 0 a Y sub 1 y al provocarse una escasez relativa de dinero va a ser la tasa de interés de mercado la que va a subir porque este es el precio del dinero. Entonces, en este caso, con una política monetaria contractiva, lo que está haciendo está disminuyendo el PIB porque estamos pasando de Y sub 0 a Y sub 1 a costa de incrementar la tasa de interés de mercado de I sub 0 a I sub 1. Y está disminuyendo la masa monetaria real ofertada. Está disminuyendo la masa monetaria y por lo tanto está disminuyendo la masa monetaria real ofertada. ¿Qué tenemos entonces finalmente? En el ejemplo teníamos la IS y LM, donde vamos a aplicar dos políticas, política fiscal expansiva y política monetaria contractiva. En este caso entonces, lo que está pasando es que vamos a aplicarla uno a uno, es decir, primero en este caso da lo mismo cualquiera, pero estoy escogiendo la política fiscal expansiva y estamos pasando entonces a partir de un punto de equilibrio donde le demos IS y LM en el punto E a una tasa de interés I sub 0 y un producto Y sub 0, aplicamos la política fiscal expansiva con un con un incremento, ¿no?, del gasto de gobierno. Y llegamos a un punto E' por el desplazamiento de la IS. Y aquí, a partir de este punto, aplicamos una política monetaria contractiva, es decir, disminuimos la cantidad de dinero circulante porque el Banco Central lo que hizo fue a vender bonos, y al vender bonos entrega papeles que son compromisos de pago futuro, pero retira dinero, disminuyó la cantidad de dinero y por lo tanto se produjo una escasez de dinero en el mercado, que lo que va a hacer es que con esta escasez, con esta iliquidez, debiera entonces subir la tasa de interés de mercado, que es el precio del mercado. Cada vez que no tenemos escasez relativa de algo, el precio sube. Y en este caso el precio está subiendo de I sub 1 a I sub 2. Y estamos llegando y se está contrayendo la LM. En este caso particular, el nuevo punto de equilibrio E super 2 está a una tasa de interés I sub 2 mercado y un producto Y sub 2. Entonces la pregunta es, ¿podría haberse dado un resultado diferente? Claro, claro que podría haberse dado un resultado diferente, porque esto depende de la potencia de cada una de las políticas a aplicarse. Si la política monetaria contractiva hubiese sido un poco menor, por ejemplo, vamos a dibujar esta forma, se la vamos a poner allí, le vamos a poner un color verde para que se note más. Si en vez de estar allí, hubiera sido solamente hasta la mitad, entonces hubiéramos estado en ese punto. Y al estar en ese punto, entonces esta función
esto se hubiera cortado en un punto que está entre Y sub 0 y Y sub 1, es decir, hubiera subido la tasa de interés de mercado, pero se hubiera provocado un incremento del PIB, porque partimos de Y sub 0 y estaríamos ahora en un punto por sobre Y sub 0. Y en este caso, lo que pasó es que como la potencia fue mayor, entonces retrocedió y llegamos a Y sub 2. Pero podía haber sido que si esto hubiera estado allí, entonces en este caso podríamos decir que esta función, a ver, ahí. En este caso, lo que hubiera pasado es que hubiera sido exactamente igual a Y sub 0, por lo tanto se hubiera incrementado la tasa de interés de mercado, pero, porque estaría entre I sub 1 y sub 2, pero el producto se hubiera mantenido constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo de la potencia que tenga cada una de las políticas, entonces esto puede hacer cambiar. Y no solamente yo lo vimos por la LM, podríamos haberlo visto también por la IS, ¿no? Ahora, lo único que queda claro es que no importa qué pasa con esto, ¿ya? Si quedó antes o después de Y sub 0, si fue el resultado fue mayor a Y sub 0, igual a Y sub 0, menor a Y sub 0. En todos los casos, la tasa de interés es la que cambia y la tasa de interés de mercado sube, ¿ya? Esa se incrementa. Lo que queda indeterminada es la renta, porque no sabemos si esa renta va a ser mayor a Y sub 0, igual a Y sub 0 o menor a Y sub 0. En ese sentido queda indeterminada. Por último, para terminar este esquema, hay una cosa interesante que ver respecto del modelo este, que es el modelo como de la telaraña o de la oscilación convergente. En este caso, estamos tratando de aplicar política fiscal, ¿ya?, expansiva y monetaria contractiva de tal manera de pasar del punto E a este punto E final donde aparece una estrella. Y lo que hacemos entonces es aplicar una política fiscal expansiva que nos va a llevar a un IST transitorio. Digo transitorio porque en el momento que la tasa de interés de mercado que estaba en equilibrio y sub cero, pasamos a una tasa de interés por aquí arriba, mucho mayor, lo que va a pasar es que con una tasa de interés mayor de mercado, es la inversión la que va a disminuir. Por lo tanto, esta IS transitoria se devuelve por retrocede, ¿ya?, o se devuelve porque al incrementarse la tasa de interés disminuye la inversión y cuando disminuye la inversión se contrae la IS, ¿ya?, y pasa a una IS prima. Estando en este punto, entonces aplicamos una política monetaria contractiva y nos vamos al punto E super 2. Pero en este punto E super 2 sigue incrementándose aún más, digamos, la tasa de interés, porque ese es el costo, de tal manera que se ve afectado por una contracción en la inversión y retrocede la IS a una IS super 2 en el punto E sub 2, E sub 3, E super 3. Y como nos estamos alejando del objetivo inicial, que era llegar a este punto E super F, entonces aplicamos una política monetaria expansiva para irnos acercando, y esta, con la caída de la tasa de interés de mercado, porque pasamos de este punto a este otro punto, entonces la IS segunda pasa a una IS tercera y finalmente llega a esto. Es decir, partimos y empezamos a dar vueltas alrededor del punto en una oscilación convergente que nos lleva, en este modelo de la telaraña, al equilibrio. ¿Por qué se produce esto? Hay un modelo de expectativas racionales, por un lado, y por otro lado, porque cuando estamos actuando en el mercado, esta interacción de una y de otra hace muy difícil pensar de que voy a aplicar tal política y tal otra política en tal cantidad y esto se definió y se determinó perfectamente. La realidad es bastante más compleja como para poder determinar qué es lo que realmente está pasando. Bien,
Con esto entonces dejo de compartir esta y lo que voy entonces a tratar de compartir es la otra con los ejercicios resueltos que tenía aquí. Vamos. Tengo entonces aquí los ejercicios resueltos de macroeconomía y en el primer modelo, vamos a ver el primero, dice, en el modelo ISLM, enuncie las medidas de política económica que permitirían mantener constante el nivel de renta, aumentando el nivel de inversión. Y B, elevar el nivel de renta manteniendo inalterado el nivel de inversión. Cada vez que nos hablen del modelo ISLM, lo que tenemos que imaginarnos en nuestra cabeza es, primero, tengo dos ejes cartesianos, se cortan a 90 grados. En el vertical tengo la tasa de interés, en el horizontal tengo la renta o el producto. Y tengo entonces en el plano, en ese cuadrante positivo, en el primer cuadrante, se cortan las dos rectas, ¿ya? Se forma la cruz. La que tiene pendiente positiva es la LM, la que tiene pendiente negativa es la IS, y se cortan en el punto de equilibrio a una tasa de interés I sub 0 y un producto Y sub 0. Cuando nos dicen mantener constante el nivel de renta, eso significa que me voy a tener que desplazar imaginariamente sobre una recta roja que parte de Y sub 0 hacia arriba. En algún lugar de estos tengo que ubicarme. Y ahí estoy con una renta constante. Pero tengo que aumentar el nivel de inversión. Eso significa que la inversión, que es la inversión autónoma menos B por I, depende, por un lado, de las expectativas de los inversionistas, en las que no podemos hacer absolutamente nada como política, porque depende de ellos, pero sí, de alguna manera, el Banco Central podría hacer algo que, de alguna manera, indirectamente, operase o actuase sobre esta tasa de interés de mercado. Y por lo tanto, si la tasa de interés de mercado, entonces nos estamos ubicando por debajo de I sub 0, y en ese caso, claramente, con una tasa de interés menor, de interés de mercado, la inversión se incrementa. De tal manera que tenemos que ubicarnos en alguno de estos puntos, de la línea roja, pero todo aquello que está solamente en la línea roja, es decir, lo que se marca y se ve ahí en la figura. Así que, supongamos entonces que nos ubicamos en este punto de prima, y para ubicarnos en ese punto de prima que está por debajo de Y sub 0, en ese punto de prima lo que tenemos que hacer, hacemos una política monetaria expansiva y por lo tanto llegamos a ese punto, y una monetaria, o sea, una fiscal contractiva y llegamos al punto de prima. Es decir, con dos políticas, una monetaria expansiva y una fiscal contractiva, estamos obteniendo un punto por debajo que nos asegura una tasa de interés de mercado menor y por lo tanto una expansión de la inversión, pero mantenemos constante el producto, ¿no? En el segundo caso, tenemos la misma situación inicial, estamos entonces a una tasa de interés I sub 0 y un producto Y sub 0, y lo que queremos entonces es incrementar la renta, pero manteniendo la inversión constante. O sea, quiero un delta más PIB, pero y constante. Y si la inversión es constante, lo que yo debo mantener constante es la tasa de interés de mercado. Por lo tanto, yo debería ubicarme en una línea por sobre la línea recta, pero particularmente desde el punto de intersección en adelante. Y cualquiera de esos puntos, entonces este cumple que te está incrementando la renta, porque va a pasar el corte de la IS y el EM va a estar en algún punto por acá, y por lo tanto la proyección da un incremento del PIB, pero manteniendo la tasa de interés constante, es la inversión la que se mantiene constante. Así que lo que tendríamos sería esto. Y en este caso, elevamos el nivel de renta y mantenemos inalterado el nivel de inversión, ¿no? Y para eso, entonces, para llegar al punto del punto E a E', lo que hacemos es un incremento del gasto de gobierno y por lo tanto una política fiscal expansiva, ¿ya? Y lo que estamos pasando es desde ese punto a ese punto, y con una política monetaria expansiva estamos pasando de ese punto de prima. Y lo hemos logrado a partir de dos políticas, una política monetaria expansiva y una fiscal expansiva. Segundo ejemplo.
A partir de una situación inicial de equilibrio se produce simultáneamente un aumento de la oferta monetaria debido a la política del Banco Central y un aumento del tipo impositivo. Entonces la situación de equilibrio final dice disminuye el consumo y el nivel de renta y queda indeterminado el tipo de interés. B, disminuye el tipo de interés y la variación de la renta queda indeterminada. C, aunque la inversión aumenta, el nivel de renta necesariamente disminuye. Y D, se incrementa el tipo de interés, disminuyendo la inversión y la renta. Lo que nosotros tenemos es un equilibrio inicial ISLM, donde el eje vertical es de la inversión y el horizontal es la renta. Tenemos una cruz, hay un punto de equilibrio que es la intersección entre la LM y la IS, recordando que la LM tiene pendiente positivo y la IS pendiente negativa, y el punto de equilibrio está una tasa de interés I sub 0 y una renta Y sub 0. Y lo que están haciendo como política es un aumento simultáneo de la oferta monetaria, o sea, delta más, masa monetaria real ofertada, y un aumento del tipo impositivo, o sea, se está incrementando la tasa de impuestos. Entonces, pasemos de aquí a aplicar estas políticas. Incremento de masa monetaria y disminución de los impuestos. O sea, incremento de los impuestos y por lo tanto disminución del ingreso disponible. A ver, ¿dónde está? Aquí. En este caso, se aumenta la oferta monetaria, lo que estoy haciendo es expandir la LM. Se incrementó la masa monetaria real ofertada porque hubo un incremento de la masa monetaria por una operación de mercado abierto donde el Banco Central salió a comprar bonos o recomprar bonos que había emitido antes y a cambio de ello retiró papeles que eran compromiso de pago futuro y entregó dinero. Se incrementó la cantidad de dinero circulante. Este dinero circulante, la masa monetaria al incrementarse, se incrementa mucho más y se convierte en la masa monetaria real ofertada, producto de que tenemos un multiplicador bancario que es mayor a 1, y esta LM entonces se está desplazando hacia afuera, desplazando hacia la derecha. Estamos inicialmente en el punto E y por lo tanto nos trasladamos a este punto solamente con el incremento de la masa monetaria real ofertada, o sea, la política monetaria expansiva. Pero a esta tenemos que aplicarle una política de tipo impositivo, un aumento, ¿ya? Y por lo tanto estamos cobrando más impuestos. Al cobrar más impuestos estamos disminuyendo el ingreso disponible y las personas pueden consumir y ahorrar menos. Así que al aplicar esto, entonces la IS pasa a una IS prima y finalmente se corta en ese punto ya, ¿no? Y se había disminuido la tasa de interés la primera vez, ahora disminuyó aún más. Y lo que pasó entonces es que el PIB que estaba inicialmente por aquí, ahora pasó a estar por acá, ¿ya? Y disminuyó. En el dibujo lo que sí vemos es que disminuyó la tasa de interés de mercado y el PIB aparentemente creció, ¿ya? Pero eso depende nuevamente de lo que habíamos hablado antes, acerca de la potencia, ¿ya? De las fuerzas, de las políticas, ¿ya? Si la política tributaria es muy fuerte, lo que va a pasar entonces es que esa contracción va a ser muy grande, pasaríamos de este punto, que con el incremento de la LM a la M', pasamos de ese punto IS a la IS', y claramente en este caso se puede ver de que esta está antes, el Y sub 1 ahora es menor al Y sub 0, y por lo tanto la política tributaria fue muy fuerte y contrajo, ¿ya? El PIB, ¿no? También podría darse el caso en que la renta no varíe y en ese caso no podemos decir nada respecto al resultado final de la renta, porque puede aumentar, disminuir o permanecer constante. Pero lo que sí podemos decir es que la tasa de interés siempre disminuye, siempre cae. Siempre cae. Es la renta la que queda indeterminada, pero la tasa de interés siempre disminuye, ¿no? Veamos otro ejemplo. En el modelo ISLM, manteniendo constante la renta, considera una combinación de política monetaria contractiva y fiscal expansiva, y otra combinación consistente en política monetaria expansiva y fiscal contractiva. Es decir, estamos aplicando políticas en contrario y tenemos dos ejemplos, ¿no? Entonces, realizadas una y otra, nos piden después que la primera combinación
comparada con la segunda, ¿qué es lo que implica? Menor nivel de inversión, menor tipo de interés, mayor nivel de impuestos, menor nivel de consumo, menores niveles de consumo e inversión, y escoger, pero demostrando cuál es la que corresponde. Entonces, en el primero, lo que tenemos aquí, voy a ampliarlo un poquito, dice, manteniendo la renta constante, por lo tanto, estamos en esa recta, la roja, considero una combinación de política monetaria contractiva, o sea, me desplazo del LM a la LM', y por lo tanto, si estaba en N, voy llegando aquí a este punto donde está el puntero, y una política fiscal expansiva, hasta que se corta con la línea roja, y por lo tanto estoy en el producto constante o la renta constante al aplicar una y otra. Y en este caso, lo que pasó es que el producto es constante, la tasa de interés de mercado subió y apliqué una política monetaria contractiva y una política fiscal expansiva. ¿Sí? Y en el otro caso, sigo manteniendo la misma renta constante y lo que voy a hacer entonces es aplicar una política monetaria expansiva y por lo tanto estoy pasando de aquí a ese punto donde está el puntero, de E a es donde está el puntero, con una LM' y una política fiscal contractiva. Y por lo tanto es la IS la que está disminuyendo y llego finalmente a este punto E', donde mantengo el mismo producto o renta constante, pero he aplicado una política monetaria expansiva y una fiscal contractiva. Es todo lo contrario a lo que hice antes. Y lo que va a pasar como resultado es que aquí el producto sigue siendo el mismo y constante para ambos, es el mismo porque es el mismo ejemplo aplicado, pero en este caso es la tasa de interés la que varió y en este caso disminuye. Por lo tanto, si comparo la primera combinación con la segunda, la primera no tiene un menor nivel de inversión que la segunda, pues muy por el contrario, perdón, la primera comparada con la segunda tiene un menor nivel de inversión porque creció la tasa de interés. Después dice, ¿tiene un menor tipo de interés? No, por el contrario, tiene un mayor tipo de interés. ¿Tiene un mayor nivel de impuestos? A ver, los impuestos tienen que ver con la renta y la renta se mantiene constante, por lo tanto, no cambian los impuestos, ¿no? ¿Tiene un menor nivel de consumo? ¿Qué pasaría? El consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por uno menos la tasa de impuesto por la renta más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Por lo tanto, mirado desde el punto de vista del consumo, no está afectándose, ¿ya?, por la tasa de interés de mercado, ¿no? Porque estamos manteniendo, digamos, el producto exactamente igual. Lo que sí va a pasar es que comparado el primero con el segundo, no ahora, a un instante después, es que si la tasa de interés sube de I sub 0 a I sub 1, si pasa que el costo del dinero es más alto, las empresas lo que van a pasar es que el capital de trabajo, que lo tienen que evaluar en función del costo que significa, ese costo que es la tasa el precio del dinero y es la tasa de interés de mercado, si sube, ese costo del dinero sube y eso se traspasa a costos y a precios. Puede que al principio sea muy rígido y por lo tanto no cambie, pero en el tiempo, inevitablemente, el incremento de la tasa de interés de mercado provoca efectos y cambios en los precios de mercado. Por ahora no. Bueno, aquí salen las conclusiones de lo que estábamos hablando, ¿no? Por último, otro ejemplo dice, ¿cuál de los siguientes métodos de financiación del gasto público incrementará en mayor cuantía el nivel de renta? La venta de deuda al público, la colocación de la deuda en el Banco Central, el incremento de los impuestos, la venta de deuda a los bancos que tienen exceso de reserva. Hay que recordar que en el caso de B, la colocación de la deuda en el Banco Central, la venta de deuda al público.
Comparemos la deuda eventual público con respecto a la colocación de deuda en el Banco Central. Legalmente no se puede monetizar la deuda pública en el Banco Central, por lo tanto no es la B, ¿no? Es decir, ningún organismo de mercado de gubernamental puede sacar algún tipo de documento financiero y llevárselo al Banco Central y decirle, por favor, cámbiamelo en pesos para poder cubrir el déficit que tengo o para poder tener la cantidad de dinero para poder hacer algo. Eso significa de alguna manera colocar deuda en el Banco Central que no le corresponde porque finalmente el organismo público, cualquiera que sea, ministerio u otro, está financiado a partir del presupuesto fiscal y no obtiene otro financiamiento, y este es por ley, por lo tanto no puede cambiar, ¿no? Así que no podría estar obteniendo dinero de otro lugar, digamos, para poder hacer cosas que no están autorizadas a cosas del presupuesto fiscal. Así que legalmente no se puede monetizar la deuda pública en el Banco Central. Comparamos a CONCEP. La venta de deuda al público y el incremento en los impuestos. Tanto la venta de deuda al público como el incremento de los impuestos provocan la misma situación en el presente. La diferencia está en que la deuda se paga en el futuro, con intereses y reajustes, pero los impuestos no se devuelven. La alternativa A es mejor que la alternativa C, venta de deuda al público, que incrementar los impuestos. Porque además, cuando yo incremento los impuestos, hoy día puedo obtener a raíz del producto, obtengo una mayor cantidad de dinero de recaudación fiscal producto de los impuestos. Pero al periodo siguiente, una, esto no va a provocar un efecto virtuoso de que va a crecer el PIB. Muy por el contrario, va a decrecer. Así que la alternativa no es el incremento de los impuestos. Podría ser la venta al público en principio, la venta de deuda al público. El asunto es cómo se vende esa deuda al público. Porque si se trata de colocación de deuda en el Banco Central y se trata entonces de monetizar la deuda, eso no se puede hacer y no sería correcto. A menos que comparemos entonces la A con la B y digo la venta de deuda al público, pero la venta de deuda a los bancos que tienen exceso de reserva. Y ahí sí que la cosa cambia. Porque si los bancos tienen una cantidad de dinero en exceso de reservas, más de aquella que legalmente debieran tener en bóveda, es una cantidad de dinero que no han sacado al mercado, están tratando de sacarla, y la única forma de sacarla y dar créditos es rebajando la tasa de interés de mercado para que entonces la gente pueda acceder a tentarse a comprar este dinero, comprar estos créditos, ¿no? Porque el costo de ese dinero que van a obtener como préstamo es más barato, y está entonces, esta cantidad de dinero la tiene la banca y no la está utilizando. Eso lo que pueden hacer entonces es comprar esta venta, comprar esta deuda que está vendiendo, que se está vendiendo, pagarla entonces con este exceso de reserva. Y esto nos va a permitir, por un lado, el gasto público y va a financiar el nivel de renta, cosa que no pasaba antes, ¿no? Por lo tanto, la solución y la respuesta es la D. Ya. Explique conceptualmente por qué una política fiscal vía gasto público es más efectiva que una vía transferencia. Las transferencias hemos visto que son parte de la función consumo. La función consumo es consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir C por 1 menos T por I, por la renta, más, así ya podemos escribirla aquí, y decía, el consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuesto por la renta más C por transferencia, ¿no? Y entonces ahí teníamos la expresión, y lo único nomás que lo que nos falta es eh, poner
el sombrerito en el fondo, digamos, la barra que dice constante, al consumo autónomo y la transferencia, ¿no? En el presupuesto fiscal, lo que yo tengo es, y digo, presupuesto fiscal es igual a la renta, perdón, a los impuestos menos el gasto de gobierno más las transferencias. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo que tenemos aquí es que con subíndice y no vamos a olvidar por ahora, mientras tanto, de la recta que indica que son constantes esto. Si yo lo que hago es disminuir las transferencias, disminuyo el gasto de gobierno e incremento las transferencias, lo que va a pasar entonces es que esto lo voy a mantener constante, el presupuesto fiscal va a ser constante, ¿no? Lo mantengo constante. Pero yo disminuyo en 100 e incremento en 100, en teoría este presupuesto fiscal es constante. Pero cuando lo que yo hago es esos 100 extras, los meto aquí en la función consumo, están multiplicados esos 100 por la propensión marginal al consumo, que es un número menor a 1. Supongamos que sea 0,7. Por lo tanto, el consumo se incrementa solo en 70 pesos, a pesar de que las transferencias se incrementaron en 100. De tal manera de que no es mejor, ¿ya? Desde el punto de vista, porque finalmente el producto, el PIB, va a ser consumo, inversión y gasto de gobierno, ¿no? Así que cuando nosotros teníamos aquí, desde el punto de vista del presupuesto fiscal, aparentemente, aquí teníamos la renta, que podemos decir que también que es el PIB, que era igual al consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, ¿no? Para una economía cerrada y pública. De tal manera de que si yo disminuyo en 100 el gasto de gobierno, y aquí lo que está pasando es que aquí me está quedando, que es el consumo está creciendo en 70 y el gasto de gobierno está disminuyendo en 100, entonces lo que está pasando es que es el PIB el que está disminuyendo en 30. Lo que decía entonces es que disminuyo en 100, no en 1000, en 100, disminuyo en 100, pero se incrementa solo en 70, por lo tanto hay una caída de 30 aquí.
en términos reales, el PIB va a caer en 30, ¿no? Y a nosotros claramente nos interesaría que esto creciera y no que disminuyera, ¿no? Mirado desde este punto de vista, entonces, la política de gasto público es más eficiente que la política vía transferencia. Y esto también de alguna manera tiene que ver con que lo que siempre se dice, el proverbio chino, ¿ya? En el sentido de que lo que hay que hacer es enseñarle a pescar a la gente y no darle pescado. Entonces, el conflicto viene entre lo urgente y lo importante. Lo importante es que la gente sea capaz de pes- pescar, obtener pescado por propiamente tal, digamos, en ellos, ¿ya? Pero lo urgente es entregarle recursos porque si no se van a morir de hambre. Y en este caso, a lo mejor necesariamente hay que darle, incrementar las transferencias, pero porque hay una emergencia, porque hay que darle a la gente, porque la gente lo necesita, porque hay una cantidad de pobres que están mal y que necesitan es las transferencias y el Estado tiene que hacerlo y por lo tanto el Estado está haciendo las transferencias porque de alguna manera tiene que cerrar las brechas de inequidad, ¿no? Aunque sea más ineficiente. Y claramente esto nos va a afectar en el PIB. Lo ideal sería entonces que esto no exista o minimizar las transferencias para destinar estos dineros en forma más eficiente a los gastos de gobierno. Bueno, como ya acabo de explicar esto, este ejemplo aquí que dice, supongo una economía representada por el modelo simple de renta-gasto, partiendo de una situación inicial de equilibrio, se decide reducir el gasto público en bienes y servicios, aumentando las transferencias en la misma cantidad. Es lo mismo que acabo de explicar, y por lo tanto en la situación final de equilibrio, ustedes pueden deducir rápidamente si es la A, la B, la C, la D o la E, y explicar claramente por qué. ¿Ya? Bueno, aquí está explicado de todas maneras. Aquí hay una serie de videos de la IS y LM que pueden ser interesantes como una forma de ver otras, otras formas, digamos, otras explicaciones dentro de lo mismo. Y aquí viene algo que por ahora nosotros no lo vamos a ver porque es un ejemplo donde aparece la, un caso teórico bastante interesante, que es la trampa de liquidez, ¿ya? Y a partir del slide 21 se explica con detalle la trampa de liquidez. Por ahora, para nuestro efecto del curso, por ahora no lo vamos a explicar. Así que con esto termino, dejo de compartir y termino también la grabación.